Estamos corriendo un poquito tarde, pero vamos a terminar el capítulo 1 de Apocalipsis para así entrar en el 2. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Estamos reunidos en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, para estudiar tu palabra, no solamente para aprender, sino que para que tu palabra transforme nuestros pensamientos, renueve nuestro espíritu y nuestro pensamiento, para crecer juntamente en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Gracias por los hermanos que están presentes. Pedimos que tú bendiga este pueblo y que tu espíritu confirme la palabra que va a ser predicada. Manifiesta tu presencia de una manera especial en el nombre de Jesús, y nosotros nos encargamos de darte toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, rapidito vamos a repasar primeramente antes de comenzar. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. ¿Y qué significa la palabra revelación en cuestión de el libro de Apocalipsis? El libro se llama Revelación, o en español se llama Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Remoción del velo. Amén. Remover el velo, levantar el velo o levantar la cortina. Okay. La palabra Apocalipsis viene de la palabra griega apocalypsos y significa revelar, remover el velo. ¿Qué es lo primero que el libro de Apocalipsis está revelando? ¿Cuál es la revelación? Porque mucha gente, tú dices Apocalipsis, revelación, y rápido están pensando en una cosa y una cosa solamente. ¿Qué es lo que el libro de Apocalipsis está revelando? ¿Alguien? ¿Qué es lo que está revelando? Sí. Lo que viene, lo que va a pasar. Esa es la segunda parte. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1. Míralo tú mismo. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio no a Juan, Dios le dio al mismo Jesús. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesús, no a Juan, todavía no. Primeramente se la dio a Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre es el que conoce todas las cosas. Amén. Hubo una ocasión donde Jesús dijo: el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre. Y el Padre se lo va a revelar al Hijo en el momento adecuado, en el momento que se debe. La revelación de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesús para manifestar a su siervo, comenzando con el primer siervo. Primeramente, en el versículo te está diciendo de las cosas que deben de suceder pronto. La primera revelación es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis está revelando la persona de Jesucristo, que nosotros decimos es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? El Padre es el primero, Jesús es el segundo y el Espíritu Santo es el tercero. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Una vez un testigo de Jehová me quería hablar o debatir conmigo y me dijo: la palabra Trinidad no está en la Biblia. Yo dije, y era un joven también, esto fue en Honduras, un joven que fue a visitar el lugar donde yo estaba. Y yo le dije, tú estás en lo correcto. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio de las cosas que están en el cielo: el Dios Padre, el Verbo Jesús y el Espíritu. Y estos 3 son uno. De ahí es que deriva la palabra Trinidad. Que el Dios Padre, Dios Jesús y Dios Espíritu Santo son uno solo. Entonces, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ver. Entonces, dice, para revelar, vamos a leerlo. Las cosas que deben de suceder pronto. La hermana Auribel estaba en lo correcto. Sí, las cosas que han de suceder, el futuro. De ahí viene la palabra escatología, el estudio de las cosas finales, de los tiempos finales. Pero la primera revelación es la revelación de Jesucristo, y la segunda de las cosas por venir, que van a suceder pronto.
y lo declaró enviándolo por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. El ángel creemos que es Gabriel, porque era siempre el ángel Gabriel que traía los mensajes, le trajo el mensaje a Daniel, creo que a Ezequiel, a María, ¿verdad? Y creemos que es el ángel Gabriel a su siervo Juan. ¿Cuál Juan? Está Juan el apóstol, Juan el Bautista, Juan el hermano de Jesús, y está Juan el de la isla de Patmos. ¿Ok? Juan, el de la isla de Patmos, es el mismo Juan el apóstol. Lo que pasa es que están tratando de decir que hay un Juan diferente que estaba en la isla de Patmos. No, el Juan que estaba en la isla de Patmos es el mismo Juan que fue el apóstol de Jesús, el que escribió el Evangelio según San Juan, la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y al fin escribió el libro de Apocalipsis. Ok, so Dios le dio la revelación a Jesús, la revelación de Jesucristo para dar a su siervo, comenzando con el apóstol Juan. Ok, y Juan, por medio del ángel, entonces Juan le da esa revelación a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica. Ok, y vamos a hablar, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ok, algo bien importante del libro de Revelación es que el primer capítulo de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El segundo y el tercero es el mensaje a las 7 iglesias. Y del 4 al 22 es la consumación, el final del siglo, la tribulación, los tiempos finales, ¿verdad? Esas son las 3 divisiones. Ok, so, en el capítulo 1 estamos viendo la persona de Jesucristo. Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a comenzar con el 8. Jesús dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin. Ok, so, cuando dice alfa omega, la palabra alfa omega es la primera letra del alfabeto griego. Alfa y omega es la última letra. Cuando estamos estudiando en el Nuevo Testamento, alfa omega viene del griego. Principio y fin. Cuando estamos estudiando en el Antiguo Testamento, en vez de decir alfa omega, te va a decir principio y fin. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú buscas el original hebreo, te va a decir en el principio y fin, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú vas a Juan, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabe lo que dice? En el principio era el alfa y omega. Y el alfa omega era con Dios, y él era Dios. ¿Ok? So, en el griego va a estar la letra E y T, que representa alfa y omega. Ok, so, Jesús, en este versículo, yo soy el alfa omega, no dice y el principio y fin. Dice, yo soy el alfa omega, coma, principio y fin. Jesús está declarando, como siempre lo hizo en su ministerio, lo vuelve a hacer en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y lo vuelve a repetir en el 2. Jesús está declarando que Él es Dios. Amén. La deidad, así es que se dice. Deidad. Y en Éxodo también se declara completamente I am who I am. En Éxodo 3:14. En el 14. El 3:14. En Éxodo cuando él se declara a Moses que I am who I am. Yo soy, en el capítulo 3, ok, pero te estás adelantando, hermano. No, pero eso es lo que está hablando ahora mismo de I am who I am. Porque una de las cosas que mencioné, tú vas a ver en el libro de Apocalipsis que él sigue declarando su Deidad. Deidad. It's 2 synonyms? Deidad. 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 3 syllables. 3 syllables. Deidad. Okay. Because in English it's deity. So How is it in English? Deity. 3 syllables in English too. Deity. 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 Está declarando que él es Dios. Yes. Okay. Yes. Él es
al decir yo soy el alfa, el omega, yo soy el principio y el fin, él está diciendo yo soy el Dios eterno. No hay, no, o sea, él es el principio y el fin. Él es eterno. ¿Qué es la otra palabra que tú diste? Infinite. Infinito. Él es el Dios infinito, el Dios del universo. Ok. Entonces dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe de vuestro en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba Juan en la isla de Patmos? ¿Qué pasó? Algo. There was a persecution. Good job. Persecution. Había una persecución. ¿Y contra quién? Cristianos. Contra Juan y contra todos los cristianos. ¿Ok? Y Juan estaba en la isla de Patmos porque trataron, yo no sé si ustedes saben esto, trataron de matarlo. ¿Ustedes saben qué hicieron para tratar de matarlo? Yo no sé si fue que lo metieron en aceite hirviendo o le echaron el aceite hirviendo para matarlo. Bueno, según lo que dicen, que lo pusieron de boil him in oil, eso quiere decir que lo pusieron en una de esos parmirlos. Querían hacer un sancocho y no le funcionó. Se cree que hubo una intervención sobrenatural de parte de Dios que no pudo permitir, porque recuérdate que si ellos querían, ellos iban a seguir hasta que lo maten. Pero Jesús le dio una promesa a Juan, que él no iba a morir de esa forma, él no iba a morir por causa de Cristo. Los otros 12, los otros 11 murieron. Algunos fueron apiedrados. Estefan fue apiedrado, ¿verdad? Pedro fue crucificado. Pablo lo decapitaron. Usted sabe que Santiago lo tiraron de un edificio. Lo mataron. A la esposa de Pedro la crucificaron. Y Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y lo crucificaron boca abajo. O boca arriba, como boca abajo. Boca abajo. ¿Y cuál fue el que aserraron por la América? Yo digo, esa es una de las peores. Hubo uno que lo aserraron por no sé si fue Mateo, no sé, pero uno de los 12 también. So, había una persecución bien grande contra los cristianos, ¿ok? Entonces, Patmos era el lugar donde envían las personas como los presos. Es como una isla, pero para los presos. Entonces, él estaba en la isla de Patmos. Él lo dice aquí. Yo sé que la gente se inventan unas cosas, ¿verdad? Que ese Juan es el Juan que estaba en Patmos. No, es el apóstol Juan. Ok, dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa eso para usted? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Maybe la manifestación que se manifestó el Señor, se manifestó a él. I don't know. I'm just guessing. En comunión con Dios. Mi mamá dice que estaba en comunión, el hermano dice que estaba en la manifestación. Maybe estaba hablando en lengua, ¿verdad? O si dice el día que es del Señor, sería el día de reposo que se usaba para El sábado, Right. no el domingo. No piense como los cristianos, tenemos que pensar como los judíos. El día del Señor es el sábado, no el domingo. Ok, so, él dice, estaba en el Espíritu, puede ser que estaba hablando en lengua, puede ser que estaba orando en el Espíritu, como dice mi mamá, estaba en comunión. ¿Qué significa orar? Orar significa estar de rodillas. No. Orar significa hablar con Dios, estar en comunión con Dios. Y uno puede hablar con Dios en el carro, en la cocina, en el trabajo, sentado, en la tienda. Hablar, estar en constante comunión con Dios. Por eso que Pablo dijo, orar sin cesar, porque uno puede orar en todo tiempo. Dice orar en todo tiempo con toda súplica por todos los hombres. Quiere decir que podemos estar en comunión día y noche. Ahora, de esa gente que dice que oran 24 horas, yo no sé. Porque cuando yo estoy durmiendo, yo estoy durmiendo. Pero aunque estemos durmiendo, el Espíritu Santo que está en nosotros no duerme, está constante intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y es por eso que hemos visto la gloria de Dios hasta en sueños, también las manifestaciones diabólicas, pero el Señor siempre se glorifica. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice,
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En otras palabras, yo estaba en comunión. Podía estar adorando, alabando, cantando, o leyendo la palabra, orando en el Espíritu. La Biblia dice orar en el Espíritu, ¿verdad? Dice Santiago, no tiene capítulo, Santiago 1:20 dice, amados hermanos, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu o en el Espíritu Santo. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor, era el día de reposo. Cuando sucedió estas cosas, ¿qué sucedió? Dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermanos, no cometan este error de decir que este versículo representa el arrebatamiento de la iglesia, porque este versículo no representa el arrebatamiento de la iglesia, y eso es lo que enseña. Una vez más, cuando cogemos un texto fuera de contexto para crear una filosofía o una idea, este versículo es descriptivo, ¿verdad? Descriptive, que significa, fue su experiencia. Esta es la experiencia de Juan. Él está hablando, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una gran voz detrás de mí y me volteé para mirar la voz y era la voz del Señor que le hablaba. Esto no implica nada, no tiene que ver nada con 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 cuando Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia. No tiene que ver nada con 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 y no tiene que ver nada con Mateo 24 30. Este versículo es una experiencia personal. Yo estoy estudiando diferentes libros y lo digo porque eso es lo que están enseñando los libros, que eso implica que es el arrebatamiento de la iglesia. No, ni se menciona arrebatamiento, solamente dice que él oyó una voz de trompeta. Si Dios habla, bueno, va a haber una voz de estruendo, una voz de trompeta. Lo vamos a leer ya mismo. Y no dice que es trompeta, dice like, como. ¿Cómo? Ahí está la clave. Mi esposa ¿Cómo trompeta? ¿Cómo trompeta? Ok, so vamos a seguir. Y yo digo esto es importante porque mientras vamos a seguir estudiando, vamos a ver otros versículos similares, pero no significa que es el arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí es que sacan esos textos fuera de contexto para decir que, para enseñar una falsa enseñanza. Ok, mira lo que dice, y detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, el omega, otra vez, el principio y fin, el último, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hermano, es posible que tú puedas ver la voz. La voz intangible, no. Con nuestros ojos naturales no podemos ver la voz. Pero si Dios nos abriera los ojos espirituales, podemos ver la voz, porque la voz está llena de luz. ¿Okay? En el mundo espiritual es diferente. O sea, nosotros no podemos. Dicen que en cada ruido que hay se manifiesta la luz. Hay luz en eso. Ustedes no ven la luz, pero en la otra agenda hay una luz que está. Por eso también cuando hay un relámpago, vemos la luz primero y después, 5 segundos después, oímos el relámpago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz está viajando más rápido que el sonido se tarda. Pero se dice que en cada sonido hay luz, se está manifestando. Es por eso, no me quiero desviar, hermana Jane, me desvío. Es por eso que cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, dale 6 vueltas, todos los días, dale una vuelta a Jericó. Y el 7º día
le dará 7 vueltas, que yo cometí un error en el primer estudio, que me estaban corrigiendo en Facebook. Yo dije 14 y eran 13. Por 6 días le dará una vuelta por la ciudad de Jericó. En el 7º día le darás 7 vueltas, que son 13, no 14. Yo nunca fui bien en la matemática, hermano. Pues ¿qué pasa? En el último día, el Señor le dice al pueblo que haga alboroto, ruido. Y comenzaron a gritar, y comenzaron a sonar las trompetas, y comenzaron a hacer revolú. A mí me gusta el revolú, hermano. Pues en eso nacimos nosotros, en el movimiento pentecostal, el revolú, el ruido. Entonces me gozo con la hermana Sandra cuando tiene el ruido ahí. Las maracas. A mí me encanta todo eso. Pues, ¿qué pasa? Que cuando comenzaron a hacer ruido, en el ruido hay luz. ¿Y qué dice la Biblia en Juan? Él es la luz del mundo. ¿Verdad? Entonces, no fue el ruido que tumbó los muros. Fue la luz de Jesucristo, la gloria de Jehová que se metió cuando esa gente comenzaron a gritar y a alborotar y a adorar y a alabar a Dios. Porque ¿qué dice la Biblia en el Salmo 22? Que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es importante en los cultos alabar a Dios, adorar al Señor, gritar con música, ¿verdad? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si Dios permitiera, podemos ver la luz, podemos ver el sonido. Ok, vamos a seguir. Él dice, y me volví para ver la luz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, una semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta a los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgante como uno en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mira otra vez, la voz del Señor como trompetas, la voz del Señor como el sonido de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, pasó una pequeña pausa. Para la gente que no creen en caer, cuando uno ora por alguien, la gente cae en el piso. ¿Qué pasó aquí con Juan? En la presencia de Dios, ¿qué pasó? Cayó como muerto. Hay gente que dice, no, eso es manipulación, eso es que lo empujaron, yo no creo en eso es brujería, eso es hechicería. La Biblia dice ahí que en la presencia de Dios cayó como ¿qué? Como muerto. ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo puso a dormir. ¿Verdad? Y hubieron ocasiones en el Nuevo Testamento donde vemos que a la presencia de Jesús cuando vinieron a arrestar a Jesús, cayeron todo al piso. ¿Cuántos alaban a Dios el poder de Dios? Se debilitaron las rodillas y cayeron todos esos soldados, cayeron al piso. Y mira que misericordioso es Dios, que Pedro le cortó la oreja a un soldado centurión y vino Jesús. Imagínate, ahí no hacía falta coser ni nada de eso. No necesitaba aguja. No. El Señor agarró la oreja y se la pegó de para atrás al soldado. Viendo la gloria de Dios, todavía lo arrestaron. Amaron más las tinieblas que la luz. La mentira, amaron más que la verdad. Y viendo la gloria de Dios, todavía lo arrestaron, se lo llevaron. Qué terrible, ¿verdad? Cuando vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Está hablando hebreo. Cuando dice primero y último es hebreo. Cuando dice alfa omega es griego. Y el que vivo, así que dice. Sí, el que vivo. El que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y de Hades. Recuérdate cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, él descendió al Seol y le arrancó la llave al Hades y a la muerte. Escribe
en cada capítulo tú vas a ver que Jesús está revelando y está confirmando algo del Antiguo Testamento y confirmando algo del Nuevo Testamento. Y él vuelve a confirmar aquí que él es Jesús, el que resucitó de los muertos, ¿verdad? Y escribe las cosas que has visto, a los que son y a los que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué son las 7 estrellas? Son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué son las 7 candeleros? Son las 7 iglesias. Fácil, ¿verdad? La Biblia te está dando la interpretación de la visión. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Quién es el que camina entre los 7 candeleros? Jesús, el Hijo de Dios. La forma que estaba vestida, no quiero entrar mucho en detalle, pero la forma que estaba vestida era vestido como un real sacerdocio. Porque la túnica que él tenía representa el sacerdote de los sacerdotes. Un real sacerdocio que está entre la iglesia. El sumo sacerdote. Amén, sumo sacerdote. Y algo bien importante, antes de seguir, ya terminamos con el capítulo 1. Algo bien importante es, cuando Jesús le está diciendo a Juan, escribe lo que ves en un libro o estas cartas, epístolas, a las 7 iglesias que están en Asia Menor, y le dice, él no lo dice en el capítulo 1, pero ahora lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: conozco tus obras. Ok, ahora Jesús está diciendo a Juan, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? El líder de la iglesia, ¿no? Espérate, ¿Cómo tú espérate. sabes? Bueno, ¿Tú tiene, estabas Él estaba escuchando en inglés. escuchándome? well, bueno, analyzing, you know, it had to be the pastor, the leader Tiene que ser el of líder. the Ephesian church, right? Ok. ¿Tú sabes por qué hay que decir esto? Sí. Porque yo siempre estoy escuchando a la gente cometiendo un error. You're right. El líder de la iglesia de Éfeso, ese líder puede ser un pastor, como puede ser un apóstol, Yes. como puede ser un obispo. Ese líder no sabemos quién es. Pero algo sí sabemos. No es un ángel en el cielo. No puede ser un ángel en el cielo. Porque está diciendo, escríbele al ángel de Éfeso. Y Éfeso es una ciudad que se encuentra en Asia Menor. Entonces, cuando está diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, tú lo dijiste. Es el líder de ese momento específicamente para esa iglesia en ese tiempo. Ese líder puede ser uno de los 12 apóstoles, puede ser Pablo, no puede ser Juan. ¿Por qué no puede ser Juan? Porque Juan es el que está escribiendo la carta. Pero vamos a ver algo por ya mismo. El líder, ¿tú sabes quién yo creo que es ese líder? Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Pablo sembró, Apolos roció y Dios dio el crecimiento. Pablo fue el que estableció la iglesia en Éfeso. Él fue el que escribió la carta de Efesios. La epístola de Efesios la escribió Pablo. Y él instaló a su hijo espiritual Timoteo. Y esos son los 2 líderes más importantes o más populares de ese tiempo en Éfeso. Y dice este estudio que Aquila y Priscila, que ayudaron a Pablo a fundar la obra misionera vendiendo. The tents. Algunos creen que son tents. Right. Okay. Pero a mí eso no me cae que era Timoteo.
porque la iglesia estaba fría y de Efesios, después el libro de Efesios fue escrito antes de Timoteo y Timoteo todavía estaba ¿cómo se dice? Bien caliente en la iglesia. So, no me sospecho No. que Timoteo era en ese. Lo que estoy diciendo es que el ángel Ujú. no es Timoteo, no es Pablo. No. No sabemos quién era el líder El en ese momento. Sí, por eso. Pero algo sí sabemos, Sí. que Pablo fue el que comenzó la obra. Sí. Exacto. Y sabemos que Timoteo pastoreó en Éfeso. Sí, el pastor. Y sabemos que después Juan está en la isla de Patmos. Sí, Pero ¿dónde estaba antes? Estuvo en Éfeso 33 años. ajá. Pero del líder de la iglesia, Nadie sabe ni no no es por sabemos eso, pero quién es ese Timoteo líder. no me Lo sospecho que sí no es, Ujú. el líder de la iglesia no es un ángel del cielo. No, eso sé que no. El líder es el que está en esa región, en ese tiempo, que es el que tiene el rango espiritual más alto. Puede ser un obispo, puede ser un apóstol, o puede ser un pastor. Ujú. Pero lo importante de este estudio es que sabemos las tres personas más importantes, era Pablo, Juan, Timoteo, Aquila y Priscila, habían 2 o 3 más Sí. de otros nombres, y ellos son los que en ese tiempo existían. Ahora, ¿quién era el líder en ese momento? Puede ser cualquiera, cualquier apóstol, cualquier obispo, pero se le envió el mensaje para que él le diera ese mensaje a toda la iglesia de Éfeso. El error que no quiero que cometas es que dicen que el ángel de la iglesia es el pastor. Muéstrame en la Biblia donde dice que el ángel de la iglesia tiene que ser o es un pastor. No, pero Pastor Navarro, tú eres el ángel de la iglesia. No, yo no soy el ángel de la iglesia, de esta iglesia. Yo no soy. Bueno, de esta obra soy el pastor, pero yo no soy el ángel de la iglesia de la Canto, no soy el ángel de la iglesia de Beverly Hills. Right. But isn't the word angel in that aspect not necessarily referring to spiritual angel, but referring to the meaning of angel, which is messenger? Can you say El that in Spanish? mensajero. En el griego dice ángelos, que es mensajero. Pero si tú estudias, pues está hablando del líder espiritual o el obispo. El mensajero de esa esa iglesia. So, entonces, el error es cuando dicen el pastor Navarro es el ángel de la iglesia. Eso no es bíblico. Tendrías que enseñarme el texto que dice que yo soy el ángel de la Pero iglesia. sería el mensajero de la iglesia. ¿No? Porque cuando estamos hablando de Éfesos, estamos hablando de una ciudad completa. Yes. Y este mensaje es solamente para Éfeso, no es para Jerusalén, no es para Egipto, no es para China, no es para Rusia, no es para Europa, no es para América. Este mensaje literalmente es para Éfeso. Las cartas para Éfeso es para Éfeso. Ok. Entonces no sabemos quién era el ángel en ese momento, quién era el pastor, el líder en esa ocasión. Pero sabemos que no está hablando de un ángel celestial, está hablando de un ángel terrenal, uno que cuida de las ovejas. Ok, ¿dónde estamos? El 2. Y vamos a empezar ahí. Ok. Comienza Jesús, este es el mensaje que él tiene para esta iglesia. Quiero que sepa que son 7 iglesias literalmente, y son 7 ciudades, y tienen sus lugares geográficos, ¿verdad? Geográfico. Y esos lugares, esas 7 iglesias, se encuentran ¿dónde? En Asia Menor. ¿Y dónde es Asia Menor hoy? Turco. Turkey. Turkey. Son las 7 iglesias, están todas en el continente, en el país de Asia Menor, que hoy se reconoce como Turkey. Okay. Por ejemplo, Irán bíblicamente es Persia, Irak bíblicamente es Babilonia, Israel es Israel, Jerusalén, Egipto todavía es Egipto. Hay lugares que todavía están aguantando el nombre
bíblico, pero hay lugares que han cambiado esos nombres. Por ejemplo, lo que hablé de la iglesia el domingo que mataron a 30 con una bomba, eso fue en Damasco, y ese es el mismo Damasco que la Biblia habla que Pablo iba de camino hacia Damasco para perseguir la iglesia. Pues la iglesia en Siria todavía hay persecución. No solamente en Siria, en todos esos países hay persecución. Y entonces Turkey es Asia Menor, y ya mismo mi esposa va a poner en el mapa para que usted lo vea allá arriba en el mapa. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, yo conozco tus obras y tu ardor trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y a los probados, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti: has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Okay, so can you put the picture of the 7 churches in Turkey para que ellos vean el mapa? Mientras estudiamos las 7 iglesias, vamos a ver que el Señor se identifica, identifica en una diferente forma a cada iglesia. En esta iglesia de Éfeso se identifica como el que camina entre los candeleros. ¿Okay? Y en cada iglesia Él se va a identificar de una forma diferente. Él también va a alabar a cada iglesia. Vamos a ver cómo Él alaba a la iglesia de Éfeso. Él la alaba porque has perseverado, porque tienes un ardor, un fuego, por perseverar, yo conozco tus obras, tu ardor trabajo por trabajar, y tu paciencia por tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen que son apóstoles y no lo son, y has hallado que son mentirosos. So, él alaba a Éfeso por su perseverancia y por su trabajo. Una pregunta, pastor. Esto es un punto y aparte. No estamos saliendo de esto, pero cuando yo veo a los apóstoles, ¿sabes que ahora está el trend, la moda del ser apóstol? Para mí, los apóstoles fueron los 12, que fueron los que fueron testigos oculares, que estuvieron 3 años con él, y fueron los discípulos. Ahora, cuando uno oye que aquí mismo en Apocalipsis habla de que decían que eran apóstoles, pero no lo son. Yo siempre he visto al apóstol desde esta perspectiva. Un apóstol es un misionero, porque es el nombre que se le dio, porque a cada uno se le dio una misión, y cada uno de ellos ejerció una misión de llevar el evangelio a donde el Espíritu Santo los enviaba. So, a lot of people are trying to create como un status quo de decir que yo me autodenomino apóstol. Y entonces a mí eso me trae, ¿cómo se llama esto? Quiquilla. Porque yo digo, en inglés, you cringe. ¿Ah? En inglés, I cringe. Right. Entonces yo digo, espérate un momentito. Hay 12 tronos, no hay más de 12 tronos. So, tú me vienes a decir que ahora tú eres un apóstol, tú no vas a estar allá arriba con los 12. ¿Entiendes? Sí, si uno viene y busca como Dios Jesús comisionó, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Ellos fueron testigos oculares, presenciales de Jesús, fueron investidos con el poder, y entonces ellos llevaron el evangelio
Y vemos que el más que viajó aquí, el que tenemos en la Biblia, es el apóstol Pablo, porque cuando tú miras el mapa, él hizo 4 viajes. Entonces, los otros 70, pues yo pongo que eran 70 misioneros, no eran apóstoles. ¿Entiendes? So anyway, that's an impression. O sea, que tengo siempre esa cuestión, yo soy apóstol, Dios me llamó, porque están los 5, right? If in the fifth, but the apostle, ¿cómo se dice apostolado? Fue apóstol. The apostle was only given to them. Ahora, the other one, teaching and all the stuff, sí va a los otros, pero ellos fueron los primeros y los únicos. Sí, pero yo creo que lo que tú quieres decir es que hoy en día tienen eso de moda que yo soy el apóstol de esta iglesia. Right. O sea, que ya no se usa pastor. Este es el pastor de la iglesia. Sí. ¿Cómo se llama el pastor de la iglesia? Fulano de tal. No, él no es pastor, él es el apóstol. Y fíjate, mira lo que yo he dicho, mira lo que yo... Se autoponen títulos Autodenomina. que no. Exacto, no. pero Por eso es fíjate, que 2 Corintios 11:13 dice que van a haber falsos. sí, por eso, pero lo que quiero decirte ahora, uniendo ese pensamiento, es que si un pastor, este es un punto que yo he visto, hay pastores que no quieren que le llamen apóstol, que han desarrollado diferentes obras en diferentes países y van y supervisan. Algunos le llaman obispo, pero algunos podrían llamarse apóstol, porque Pablo eso fue lo que hizo. Después que plantaba la iglesia, dejaba comisionada a la persona, él volvía al tiempo a ver cómo estaba, y siempre vemos en las cartas que él supervisaba todas las iglesias. Él hizo eso en Éfeso. Right. Él dio varios viajes misioneros y volvió a Éfeso a supervisar. ¿Y qué usted cree de eso, pastor? Bueno, Eso fue lo que le mandó lo que a pasa, ella saber. ese es un buen tema, pero ese es otro estudio. Otro estudio, ok, I'm sorry. Ese es el I'm sorry. ese es el estudio de los 5 ministerios. Exacto, right. La oficina de los 5 ministerios. Ok. Yo voy a reservar mi opinión en estos momentos, No problem. pero tú sabes, hay denominaciones en nuestro, en la iglesia evangélica cristiana, evangélica carismática o pentecostal, hay una división. Por eso. Por ejemplo, el movimiento internacional no acepta el ministerio del profeta ni del apóstol, solamente reconocen los otros 3 de los 5. La razón bíblica de ello es que ya el tiempo de los apóstoles y los profetas ya eso culminó con los apóstoles y en el Nuevo Testamento. Entonces está el otro movimiento que sí creen, los apostólicos creen que todavía hay profetas y todavía hay apóstoles. So hay, en la división cristiana evangélica está dividida entre un grupo que cree que todavía existen apóstoles y profetas, y hay un grupo que no cree que existen ya profetas y apóstoles. Entonces habría que hacer un estudio diferente acerca de los 5 ministerios para hablar de todo eso. Ok, thank you. Y- We'll have the knowledge. Yeah, with you. es un tema que a mí me gusta hablar, pero eso es otro, no Otro tiene que ver 20 nada con... Ahora, aquí lo que está pasando, cuando aquí él dice, déjame ver qué Que versículo. dice los falsos apóstoles. ¿Recuerdas de que dónde era que estaba? You still need that map or no? Yes, mira, el mapa, para que vean. Ok. Éfeso está aquí al lado del mar y hay una isla por ahí que es la isla de Patmos. Ok. Entonces, literalmente las 7 iglesias eran 7 ciudades Ok. y todo está en En Asia Turkey. Menor, en Turkey. Mm. Entonces, Éfeso tenía 250,000 personas en ese tiempo. Y en Éfeso, en ese tiempo, era dominado por los romanos y tenían 14 templos donde adoraban dioses paganos, los dioses de Roma y los dioses griegos. Entonces, había un templo que era la madre de todos esos templos, que era el templo de Diana, si lo puede buscar. El templo de Diana era un templo que era el tamaño 2 veces de un estadio de fútbol. Wow. Ella te va a enseñar la foto.
exacto. Esta era la atracción de ese tiempo. Ese templo tenía 100 pilares, columnas. Y era 2 football fields. El tamaño de 2. Wow, it's a huge thing. Wow. Entonces, habían como 14 templos, todos estaban adorando a dioses falsos, dioses romanos, dioses griegos, y sacrificaban seres humanos y animales a esos dioses. Había mucha hechicería, habían sacerdotes que hacían milagros y prodigios y señales. Y la iglesia de Éfeso estaba en conflicto con esto. Entre ese grupo habían los, ¿cómo le dice aquí? Nicolaita. Nicolaitas. Nicolaitas era una secta falsa que estudiaba la filosofía griega. Y ellos se mezclaron con el cristianismo. Por eso ellos dicen, has probado a estos que se llaman apóstoles y no lo son. Decían que era el tiempo de la gracia y que Dios no estaba enfocado en la inmoralidad, en el pecado que uno comete como en su cuerpo. En otras palabras, la importancia era el alma y no el cuerpo, y podían seguir cometiendo inmoralidad sexual y podían seguir adulterando y fornicando y haciendo las maldades. Por eso es que el Señor está diciendo, yo odio sus obras, las obras de los nicolitas, y por eso dice, y has probado los que se llaman apóstoles y no lo son. Entonces estaba mezclando diferentes religiones, habían judíos, había los romanos y los dioses griegos y los dioses romanos. Entonces estaba el judaísmo y entonces estaba el cristianismo. Pero en la época de Éfeso se cree que se mataron más de 500 cristianos. Más de 5 millones de cristianos. Había una gran persecución. Entonces había un hombre, un emperador, que se llamaba Domitian. Y él tenía una estatua 50 pies de altura. Y él se declaró que él era Dios y que tenían que adorarlo a él como Dios. Y esa estatua pues, traía intimidación a los cristianos. Los cristianos de Éfeso, la iglesia de Éfeso, era una iglesia que estaba en fuego, o sea, estaban sirviendo, estaban haciendo la obra de Dios. Todo estaba bien, todo estaba perfecto, pero el Señor dijo, tengo una cosa en contra de ti. Y es que has perdido el primer amor. Ellos estaban trabajando en la obra. Estaban ocupados. Dice, la iglesia de Éfeso era la iglesia preocupada. Así es que se dice. Preoccupied. Preocupado. Preocupada. No, pero cuando está hablando de... Ocupada. no, eso es ocupada. Trabajando en la obra, en el reino. Right. Pero estaba trabajando tanto que se lo olvidaron. Trabajando para Dios, se lo olvidaron de Dios. El trabajo, la obra se convirtió en algo mecánico, donde estaban haciendo porque sabían qué es lo que hay que hacer, porque era lo recto, era lo correcto, era lo bueno, había que hacerlo. Estaban practicando la justicia, pero perdieron el primer amor. Y ese primer amor podía ser el amor, ¿verdad? El amor por las almas, el amor por Cristo. Todo se convirtió en algo mecánico. Que se perdió la comunión. Okay, if you could read it in English, where it says Ephesus, the preoccupied church. Ella lo va a leer en inglés para yo traducirlo porque yo lo tengo en inglés, no lo tengo en español. ¿Qué dice? The church at Ephesus was one of the outstanding churches of the apostolic era. Era una de las gran iglesias en el tiempo apostólico. Paul, Timothy, and John Pablo, Timoteo y Juan, all served this church in the first century todos sirvieron esta iglesia en el primer century, of the Christian era. en el era del cristianismo. Aquila and Priscilla Aquila y Priscila son dos personas que ayudaron a Pablo. were very actively involved at Ephesus, Estaban bien activos en Éfeso. as was Apollos. Y Apolos. De ahí salimos, Pablo sembró, Apolos roció con agua. This was a privileged church. Esta era una iglesia privilegiada, Yet, as time wore on, they began to lose their first pero priority comenzaron a perder su primer prioridad and became preoccupied with other y things. están ocupados con otras cosas.
John himself is thought to have resided in Ephesus for over 30 years. Juan vivió en Éfeso por más de 30 años. It was here that he wrote the Gospel of John and his 3 epistles. Y fue en Éfeso donde Juan escribió el Evangelio según San Juan y las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. This was a time when the emperor worship was the predominant religion of the Roman La Empire. adoración del emperor era imperio era algo bien común en esos tiempos, de adorar al que That was a ese the líder. dominant religion. Emperador. Y era la religión que dominaba. Christians like John found themselves in conflict with the popular religion of their time. Juan se encontraba en conflicto con la religión de esos tiempos. Therefore, it was essential they take a clear stand for their beliefs. Ellos tenían que tener una fuerte moral, una fuerte stand para su creencia. Ephesus was known as the metropolis of Asia. Era la área metropolitana de Asia. It was considered a free city and was self-governing. Era una ciudad libre y se gobernaba ella misma. There was no permanent Roman military there. No había soldados o ejércitos romanos ahí. It was large and a prosperous city. Era una ciudad bien grande y bien próspera. Even today, its ruins are most extensive in the whole region. Hoy las ruinas en Éfeso es la más reconocida, la más popular. Mucha gente van a ver las ruinas. Ya eso no está, lo que queda son las ruinas. Ancient Ephesus had a population of more than 250,000 people. Tenía más de 250,000 personas. It also had a large Jewish population. Tenía también una población de judíos Grande. bien grande. The theater seated 25,000 spectators. Había un teatro bien grande, un stadium bien grande que cabían 25,000 personas. En Éfeso tiraban los cristianos a los leones frente de las multitudes, quemaban los cristianos, crucificaban los cristianos. It was the scene of the riot in Acts 19. En Hechos capítulo 19 hubo un gran, ¿cómo se dice riot en español? Chaos, like. ¿Sabes? Cuando la gente está peleando y rompiendo todo. Es más que una protesta. Una riot. Una sublevación. Es como Una los sublevación. Una protesta grande. But it's more than that. It's because there is a lot of what you call that peleas y cuestiones. Es una sublevación. Una protesta grande. Okay. Una protesta violenta. Pues en Hechos 19 está hablando de eso. The marble paved main street can was skip that, keep lined going. with shops. Okay. Read the most important things. Well, like what? I don't know. Okay. Read the church in. Okay. Read Church of Apostle Paul visited Ephesians at the end of the The second Apostle mission. Paul visited Ephesians at the end of the second missionary journey So, su final obra misionera, Pablo fue a Éfeso in about AD 51. en AD 51. Aquila and Priscilla assisted Paul there and influenced Apollos. Aquila y Priscila ayudaron a Pablo, influenciaron a Apolos. On his third missionary journey, Paul returned to Ephesus En su viaje tercero, Pablo regresó a Éfeso. and ministered for 3 years. So, Pablo estuvo en Éfeso por 3 años ministrando. Paul later left Timothy in charge. Después dejó a Timoteo en cargo. And Paul, in AD 60, Paul wrote his epistle to the Ephesians En from AD prison. 60, Pablo escribió su epístola a los Efesios desde Roma. In prison. Okay, en prisión. Okay, go to the church first love to refer to things. The church's first love could refer to several things. La iglesia perder el primer amor puede significar 2 o 3 cosas. Its love for Christ, Su amor para Cristo, the fervency of new believers, el fervor de nuevos creyentes, Or the buscar base- almas, or the basic priorities of the church. o las prioridades de la iglesia. As time passed, their love diminished. Mientras el tiempo pasó, pues su amor se enfrió. The church life was filled with other priorities. La vida, el estilo de vida de estos cristianos, pues otras cosas se convirtieron en las prioridades. So the Lord of the church calls them back to their original commitment. El Señor Jesús los llama a que vuelvan a sus primeras obras. Can we read And just challenge? re-challenge. The glorified Savior challenged the Ephesians to remember their original El position. Señor Jesús reta a la iglesia de Éfeso que regresen a su primer amor, a su original estado. He calls upon them to repent Que lo llama a arrepentirse and reinstate their original y commitment. de restablecer su comisión o Otherwise, he su threatens to compromiso. come and remove their Si lampstand. no, el Señor le da advertencia que los va a remover como candelero.
This indicates that any church can cease being a true church. Cualquier iglesia puede cesar o dejar de ser iglesia cuando perdemos el amor, el primer amor. Once the light of the gospel goes out, it ceases to be the light of the world. Una vez que la luz del evangelio se apaga, la iglesia deja de ser, ¿verdad? De vivir. Amén, hasta ahí. So, con eso terminamos el estudio. Perdona que tengo el challenge de traducir de inglés a español. Ok, so, lo más importante, una cosa que se me olvidó decir, es que en las cortes de ese templo había un árbol bien grande. Y la gente, como ellos creían todas esas cosas, iban donde ese árbol. Si la mujer quería quedar embarazada, pues ella tocaban el árbol. La gente iba a donde ese árbol buscando sanidad. La gente iba a donde el árbol buscando prosperidad. Era una ciudad donde había mucho movimiento, mucha prosperidad. El enfoque era el negocio, ¿verdad? El prosperar. Entonces, por eso es que Jesús le dice, el que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Porque en ese tiempo había un árbol que ellos estaban viendo a ese árbol. ¿Ok? So, una vez más, recuérdate que esto es una carta que literalmente se escribió a la iglesia de Éfeso. Cuando decimos, es como decir, escribe al ángel de la iglesia de Lecanto, o escribe al ángel de la iglesia de Beverly Hills, o de Citrus Springs. Es todo el cuerpo de Jesucristo que se encontraba en Éfeso en ese tiempo. Eso concluye el estudio de hoy. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es un poquito tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Algo que... Very good, very good. Ok, so vamos a orar para terminar. Y tengo un anuncio rapidito y nos vamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el estudio de esta palabra, Señor. Entendemos que tenemos que echar mano a la obra, que tenemos que servir, que tenemos que trabajar, que tenemos que estar empleados en el reino, pero también a través de este estudio entendemos que no queremos ser esa persona que tú vas a decir, has caído del primer amor. No queremos caer del primer amor, queremos estar enamorados de Jesús, enamorados del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, enamorados de ti, Papá Dios, como tú has dicho en tu palabra. El que me ama guarda mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos, ese es el que verdaderamente me ama, y tú manifestarás el Espíritu sobre nosotros. Señor, gracias por esta palabra. Queremos aprender la lección y no cometer los errores del pasado. Gracias, en el nombre de Jesús te damos toda gloria y honra. Amén. Amén. Ok, Dios.